comenzar, abordaremos los temas de pasivo. ¿Qué es? Son aquellas cuentas que representan obligaciones o deudas que tiene una empresa o una entidad con terceros. Esto es todo aquello que tenga que pagar la empresa. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican dependiendo si el plazo de vencimiento es menor a un año, se considera un pasivo a corto plazo, pero si es mayor a un año, es un pasivo a largo plazo. En este capítulo se estudiarán las principales cuentas de pasivo. Pasivo circulante, cuentas por pagar, intereses por pagar, impuestos sobre las ventas, impuestos de nómina, tarjeta de crédito por pagar, sobregiros en cuentas bancarias, impuestos sobre la renta por pagar, préstamos a corto plazo, gastos acumulados. Pasivos a largo plazo, préstamos por pagar, pagarés por pagar, bonos por pagar, hipotecas o deudas por pagar a largo plazo. Pasivos por impuestos diferidos, arrendamiento de capital. Cuentas por pagar. ¿Qué es? Consiste en una deuda contraída por la empresa relacionada directamente con la actividad económica de la empresa. Por lo general, todas las compras que se realiza a una empresa son a crédito. Un ejemplo de esto sería para registrar una compra de mercancías a crédito que se carga a la cuenta de compras en el sistema de registro periódico y se abona a la cuenta por pagar o proveedores. Por ejemplo, la empresa Refacciones Originales S.A. realiza una compra a crédito a la compañía Motores y Máquinas S.A. con un valor de 250,000. El registro en el asiento diario quedaría como se muestra en la imagen. Cuentas por pagar y su relación con el ciclo de compras y pagos. El ciclo de operaciones de una empresa está compuesto también por las cuentas por pagar. Como se observa en la imagen, es importante relacionar esta cuenta con las compras de mercancías y el pago de las mismas al finalizar el plazo que se tiene como crédito. Clases de cuentas por pagar. Tipos de cuentas. Las cuentas por pagar a proveedores representan la cantidad de dinero que se debe a los proveedores por mercancías compradas con el propósito de venderlas. Otros tipos de partidas que se producen como los sueldos que se deben a los empleados, cantidades que se deben a las compañías de servicios públicos, intereses acumulados sobre documentos por pagar e importes que se deben por concepto de impuestos. Se anotan por separado como sueldos por pagar, servicios públicos por pagar, intereses por pagar e impuestos por pagar. Mayor auxiliar de proveedores y cuentas de control. Mayor auxiliar. Función. Este mayor auxiliar tiene por función desglosar el movimiento de abonos y cargos de la cuenta de proveedores del libro mayor e informar en todo momento el detalle que se compone el saldo de esta cuenta, es decir, los proveedores a los cuales debemos pagar. Cuentas de control. La cuenta de control representa el total de los saldos de las cuentas discriminadas, por ejemplo, en el mayor auxiliar de cuentas a cobrar por el cliente o en el mayor auxiliar de cuentas a pagar por proveedores, que en esa forma quedan incorporadas en el mayor principal. Bueno, yo les voy a explicar la relación de los proveedores. La relación de los proveedores se determina a partir del total de los saldos de las cuentas individuales de proveedores en el mayor auxiliar, que debe de ser igual al saldo acreedor de las cuentas de control de proveedores en el mayor general. Esto se hace de forma periódica y por lo general cada mes, para así preparar una relación de proveedores a fin de comprobar la exactitud del mayor auxiliar de proveedores. Este total debe coincidir con el saldo de la cuenta de control de proveedores. Un ejemplo sería el siguiente. Registro de cuenta por pagar a proveedores. Esto se genera a través de una orden de compra. ¿Qué es una orden de compra? Es cuando un cliente va a una empresa y compra mercancías. Esto a su vez genera una orden de compra. Cuando las mercancías llegan hacia el cliente y se desembarcan, esto genera a su vez una factura de compra, y cuando una mercancía se devuelve, se hace un cargo a proveedores y se acredita a cuenta de devoluciones y bonificaciones sobre compras en el sistema de registro periódico. Pero cuando se hace un descuento, se hace de la siguiente manera. Representación en el estado de situación financiera. El término de proveedores se utiliza cuando se hace referencia a importes adeudados a proveedores
que se pagan durante un ciclo normal de operación o dentro de un año o menos. Estas cuentas por pagar son las siguientes. Saldos negativos a proveedores. Esto se ocasiona cuando se hace un pago excesivo en la cuenta de proveedores que ocasiona que la cuenta de este muestre un saldo deudor en mayores auxiliares. Cuando las cuentas auxiliares reportan un saldo distinto a lo normal, sus importes deben anotarse por separado en el estado de situación financiera en lugar de rebajarlos de las cuentas de control. Documentos por pagar. Los documentos por pagar son aquellos en que consta la promesa de pagar incondicionalmente a una fecha determinada cierta cantidad de dinero. No se incluye bajo esta denominación las hipotecas, las cédulas hipotecarias y los bonos u obligaciones en circulación, término aplicado a un pagaré con referencia a su librador. Normas de información financiera aplicables a cuentas por pagar. Normas internacionales de información financiera. No existe boletín o norma específica vigente que agrupe todos los aplicables para las partidas por pagar. Aspectos relevantes aplicables a este tipo de partidas se mencionan en la NIC 1, en la NIC 39. Normas mexicanas de información financiera. C9 pasivo. Concepto de normas internacionales de información financiera. Un pasivo debe clasificarse como corriente cuando se espera liquidar en el curso normal de la operación de la empresa o debe liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha del balance, tomado de la NIC 1, presentación de estados financieros. Concepto de normas mexicanas de información financiera. El pasivo comprende obligaciones presentes provenientes de operaciones o transacciones pasadas como adquisición de mercancías o servicios, pérdidas o gastos, obtención de préstamo para financiamiento de activos. Las reglas aplicables de normas mexicanas de información financiera. 1. Es apropiado registrar los pasivos a favor de proveedores deduciendo los descuentos comerciales, pero sin deducir los descuentos por pronto pago. 2. En el caso de préstamos en efectivo, el pasivo debe registrarse en el importe recibido o utilizado. 3. Es importante presentar por separado los adeudos a favor de proveedores por la adquisición de bienes y servicios que presentan las actividades principales de la empresa. 4. Los pasivos que presenten financiamientos bancarios a corto plazo deben presentarse por separado. Ahora tocan los pasivos a largo plazo, que son todos los fondos que se utilizan para llevar a cabo una organización y sus metas. Esto con el fin de cumplir o satisfacer todas las necesidades que puedan existir en una empresa. Y eso se dividen en dos tipos: necesidades a largo plazo, que son todas las que se pueden utilizar para invertir en el capital, y las cuentas que se utilizan son cuentas por pagar a proveedores y documentos por pagar a acreedores bancarios. Y el segundo son necesidades para desarrollar metas a largo plazo. Ejemplo de eso son construcción de instalaciones y adquisición de nuevas tecnologías. Y las cuentas que se involucran aquí son obligaciones por pagar e hipotecas por pagar. Las obligaciones por pagar se cuentan como una fuente de financiamiento para las metas a largo plazo. Esto sucede cuando la sociedad expide un título llamado sociedad emisora y se compromete a restituir la cifra dada o prestada. Y como primer paso para llevarlo a cabo, primero se debe llevar la solicitud, dando obviamente datos de información básicos o más personales basándose siempre de la empresa. Ejemplos son certificados de registro, estatus de situación financiera, actas de compromiso, todo esto con firmas obviamente. Cuando la solicitud es aprobada, obviamente se adquieren por parte de nosotros obligaciones que tenemos que cumplir. Y esas obligaciones son más que nada papeleos, hay que firmar registros, firmar actas, compromisos, sellar todos, dando fechas, lugares donde se nos dio el dinero, donde recibimos el dinero, cuando se emitió. Y hablando del tratamiento contable, o sea, cuando se lleva a cabo una emisión de obligaciones, bancos siempre se va a cargar y de obligaciones por pagar se abona. Siguiendo con la amortización de la prima o descuentos de la emisión de documentos o obligaciones. La cuenta prima en la emisión de obligaciones siempre va a disminuir con los cargos. Y la cuenta gastos e intereses en la emisión siempre disminuye con abonos. Y la amortización del descuento en la emisión de obligaciones, la cuenta gastos por intereses en obligaciones siempre va a aumentar en cargos. Y la cuenta descuento en emisión de obligaciones siempre va a disminuir con un abono. ¿Qué es una norma de información financiera? Son normas particulares que regulan la elaboración y la presentación de la información en los estados financieros de una entidad económica. El pasivo a largo plazo está representado por los adeudos cuyo vencimiento es mayor a un año. Hipotecas por pagar. Una deuda con garantía hipotecaria es una transacción en la cual se obtienen recursos de una institución bancaria con la promesa de pagarlos en un plazo mayor a un año.
El pago es de dos maneras. La primera es al vencerse el plazo y la segunda es por abonos. Se registra de la siguiente manera. Pasivos en moneda extranjera. Estos se clasifican a largo plazo, pues se contraen para realizar proyectos de investigación-expansión que requieren de mucho tiempo para generar utilidades, a fin de pagarlos. Estos deben valuarse al tipo de cambio vigente en la fecha del estado de situación financiero. Se registran de la siguiente manera. Fondos de pensiones. Es un contrato entre los empleados y la compañía, donde se comprometen a contribuir con una cierta cantidad de dinero para la creación de fondo de jubilación y se registra de la siguiente manera. El análisis financiero se refiere a la evaluación de la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de un negocio o un proyecto y se calcula de la siguiente manera. Pasivo total entre activos totales o pasivo total entre capital contable. Ambos arrojan resultados diferentes, pero tienen como objetivo calcular el grado en que los recursos financieros están financiados y el grado de riesgo que corre la empresa de tener problemas de liquidez.